con nuestro tema. Bien, vamos a orar entonces y damos inicio inmediatamente con nuestra clase bíblica. Bienvenidos, ¿no es cierto? Bienvenida mi mamita que se está conectando a la transmisión también. Bueno, oramos. Bendito Señor y Padre eterno que estás en el cielo. Vamos a dar inicio en este momento a nuestra clase bíblica en este día. Y rogamos, oh Padre, tú nos instruyas, tú nos hables y podamos comprender y entender lo que tú tienes para nosotros, para enseñarnos a través de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu enseñanza. Te lo pedimos y agradecemos, bendito Salvador, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a hacer un breve Vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos hablado 2 domingos atrás acerca de Dios el Hijo. Comenzamos, ¿no es cierto? El Hijo, Dios el Hijo y su naturaleza divina, ¿no? La naturaleza divina de Cristo Jesús. Vimos varios asuntos acerca de su naturaleza divina, que se le adoraba o se le adora como Dios, el testimonio que dio personal él de su divinidad, reconociendo la divinidad, los nombres, ¿no es cierto? Los nombres divinos de Jesús, sus prerrogativas y poderes divinos, también vimos acerca de esto. También vimos acerca de los atributos divinos de Jesús. Entonces, podemos nosotros dejar claro que Jesús es Dios, ¿no? Y él, cuando vino a este mundo, era 100% hombre, pero también 100% divino, 100% Dios. ¿Ven? No era 50 y 50, no, era 100% Dios y 100% hombre. Hoy vamos a ver esa segunda parte, ¿no? Jesucristo como hombre. Ya vimos las prerrogativas divinas de Jesús y ahora vamos a continuar con las prerrogativas como humano, como hombre. De esto hay mucho de qué hablar y solamente hoy vamos a ver solamente algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos porque este tema es inagotable y además es un tema bastante complejo que no vamos a lograr comprender de manera perfecta mientras estamos en este mundo. Bien, así que vamos a ver algunos aspectos, algunos tópicos referentes a la naturaleza humana de Jesús. La Biblia testifica que además de su naturaleza divina, Cristo posee una naturaleza humana. La aceptación de esta enseñanza de que el Señor Jesús posee una naturaleza también 100% humana es una enseñanza clave y crucial para nosotros como cristianos. Como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo aquel que no lo hace no es de Dios. Entonces, confesar que Jesús ha venido en carne, ¿no es cierto? Y reconocer y saberlo es muy importante para nosotros como humanos, como seres humanos. Es súper importante. El nacimiento de Cristo, su desarrollo, sus características y su testimonio personal proveen abundantes evidencias de su humanidad. Bueno, damos la bienvenida aquí que se está uniendo nuestro querido amigo Andrés. Muy bienvenido, amigo Andrés, a la clase bíblica de hoy. Bueno, vuelvo a mencionar que el domingo pasado no la tuvimos porque estábamos con las mujeres. Aquí Cristian Marcelo dice, no se vaya a mojar mi obispo. No, no estamos aquí en la orilla, Marcelo, estamos acá en la orilla. Así que tranquilo. Bueno, vamos a ver entonces estos tópicos, ¿no es cierto?, que acabamos de mencionar. El nacimiento de Cristo, ¿no es cierto?
su desarrollo, sus características y su testimonio personal. Partamos entonces con su nacimiento humano, ¿no? Nacimiento de Cristo. Dice Juan 1:14 lo siguiente respecto. Esto realmente es un verdadero misterio, ¿no? Esto está revestido de un misterio tan profundo que si no tenemos una mente abierta, un corazón dispuesto, no vamos a lograr entenderlo. Así que respecto al nacimiento de Cristo, mira, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Querido Andrés, ahí nos está saludando. Hola Andresito, bienvenido. Juan, bien, recuerden que como clase ustedes también pueden opinar, ¿no? La idea que puedan poner sus aportes si es así necesario. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como hijo único recibió del Padre, ¿no? Dice aquí, allá en Juan, que aquel verbo se hizo carne. La palabra aquí para carne significa aquí naturaleza humana. También en Filipenses vamos a encontrar referencia a esto, ¿no? A esto que Jesús dejó su gloria, allá no quiso aferrarse a su igualdad con Dios y se hizo hombre, tomó esa naturaleza humana. Pero acerca de la naturaleza humana de Jesús hay mucho que decir. Y hay quizás también dentro de nosotros, como iglesia adventista, mucha confusión respecto a la naturaleza humana de Cristo Jesús, respecto a la naturaleza que Jesús toma, ¿no es cierto? La naturaleza de Jesús. Hay mucho respecto a esto que se dice, ¿no? Pablo dice en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Si bien es cierto, Jesús nació de una mujer, como nacemos todos nosotros, ¿no? Y como le decía, en Filipenses 2:7 y 8 encontramos referencia a esta naturaleza o a la humanidad de Cristo Jesús, ¿no? En Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo, ¿no? Jesús tomó la condición de siervo y siervo aquí en Filipenses el siervo era el esclavo, ¿no? En aquel entonces, ¿no? O lo que hace referencia al apóstol Pablo es que Jesús tomó una condición como esclavo, ¿no? Como la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y acá es importante que subrayemos esa palabra, semejante, porque ahora también en un momentito más vamos a hablar acerca de la semejanza de pecado o semejanza de carne de pecado. Entonces, cuando usted habla acerca de algo semejante, ¿no? Cuando el Señor crea a Adán, ¿no es cierto? Lo creó a su imagen y semejanza. No lo creó igual a Dios, pero sí hecho a su semejanza, ¿no? Eso es algo interesante que podemos notar. Por lo tanto, aquí Jesús dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, perdón, y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, ¿no? Tomó la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Esta manifestación de Dios en la naturaleza humana es lo que nosotros llamamos en primera a Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, la manifestación de Dios en la naturaleza humana. Dios hecho hombre en la persona de Cristo Jesús. Esto es un misterio, está revestido de un misterio profundo que nosotros difícilmente vamos a entender y comprender. Si bien es cierto que a la manera de todo niño, como nacemos todos nosotros, Cristo nació de una mujer, pero hubo una gran diferencia en el nacimiento de Jesús, que tuvo Jesús, y en el nacimiento que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Mateo. Hay una
enorme, y es aquí donde estriba la mayor y más grande diferencia en cuanto a la naturaleza de Jesús y la nuestra, y nosotros como seres humanos. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es de quién. Lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús nació de una mujer, pero concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, a través de su madre, María, fue elegida por Dios, Cristo Jesús obtuvo su humanidad. Cristo Jesús obtuvo la verdadera humanidad. Bueno, eso en cuanto al nacimiento de Jesús. Vamos al segundo punto que menciona ahí también en la diapositiva, el desarrollo humano de Jesús. ¿No? El desarrollo humano. Estamos claros, ¿no es cierto?, que Jesús nació, ¿no es cierto?, de María, y así tomó entonces la naturaleza humana. Fue concebido por el Espíritu Santo. Bien, su desarrollo como hombre, Jesús, su desarrollo humano, Jesús estuvo sujeto también a las leyes del desarrollo humano. Dice Lucas capítulo 2, versículo 40 y 52, respecto al desarrollo de Jesús. Lucas 2, 40 y 52. Dice así: entró en casa de Zacarías, perdón, estoy en el 1, el 2. 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. A los 12 años dio por primera vez Jesús evidencia de que comprendía su misión divina. Y también lo encontramos aquí en el mismo libro de Lucas, capítulo 2, versículo 46. Mira lo que dice: 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se pasmaban de su entendimiento y sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se maravillaron. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre tenía que estar? Jesús, ya a los 12 años, cierta tierna edad, ya comprendía la naturaleza de su misión. Durante todo el periodo de su niñez, Jesús estuvo sujeto de manera obediente y reverente a sus padres, ¿no? Él fue un niño muy obediente. Mire lo que dice el versículo 51. Estaba sujeto a sus padres. Dice: entonces descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. El desarrollo de Jesús fue un desarrollo normal, natural, como lo es cualquiera de nosotros como niñez, pero con una capacidad impresionante espiritual, ¿no? Hebreos, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, también nos habla acerca del desarrollo de Jesús al tener que experimentar en algún momento el sufrimiento, el dolor y la muerte en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia en todos los aspectos, en todas las circunstancias y en el sufrimiento. Entonces, padeció y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces vino a ser nuestro ejemplo. Acá ya nos da vislumbre de que Él tomó la naturaleza humana y viene a ser nuestro ejemplo, el ejemplo para cada uno de nosotros.
Tercer aspecto, ¿no? Fue llamado varón u hombre, ¿no? La designación favorita que Jesús aplica a sí mismo y que usó 77 veces era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esto en Mateo capítulo 8, versículo 20 y capítulo 26, versículo 2. Entonces lo identificamos como hombre, la identificación de Jesús como hombre. Y allí también en Juan capítulo 1, versículo 30. Juan 1:30, que dice, este es de quien dije, después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Interesante lo que dice Juan, ¿no? Viene un varón superior a mí. Y qué bien es cierto que era bastante superior porque también era Dios. Este término hijo del hombre hace énfasis en su solidaridad con la raza humana por medio de su encarnación, ¿no? Y Jesús, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En Jesús podemos encontrar esta en la naturaleza humana y que simpatiza por ende y por lo tanto con nosotros como raza humana. Sus características humanas, ¿no? Las características en Hebreos capítulo 2, versículo 17, Hebreos 2:17, dice lo siguiente, Hebreos 2:17, dice la escritura, por eso debía ser en todo, mire, por eso Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Cristo debía ser verdaderamente hombre, verdaderamente humano, ya que esto era parte de la misión de rescatar a la humanidad de la muerte, de la condenación del pecado, de la condena de la desobediencia. Y el serlo, ¿no es cierto? El ser verdaderamente hombre requería que poseyera las características esenciales de la naturaleza humana. Por eso participó, como dice Hebreos 2:14, de carne y sangre. Cristo fue hecho, como acabamos de leer, en todo semejante a sus hermanos. Entonces debemos subrayar esta palabra semejante, semejante a sus hermanos, semejante a nosotros. Su naturaleza humana poseía las mismas susceptibilidades físicas y mentales del resto de la humanidad. Y es en ese punto donde el Señor Jesús toma la naturaleza humana, en cuanto a las debilidades de la naturaleza humana. Jesús sintió hambre, Jesús sintió sed, Jesús sintió cansancio, ansiedad, tristeza también, pero también sintió gozo, alegría en su corazón. Esto lo podemos encontrar en muchos versículos y pasajes de la Escritura, en Mateo, en Juan, ¿no es cierto? Podemos encontrarlo esto. Su vida de oración también era muy importante, ¿no? Y en el ministerio de Jesús, ¿no es cierto? En su misión, reveló él la compasión por cada uno de nosotros. También tuvo ira santa, ¿no? Y también tuvo tristeza. Incluso en una ocasión hasta derramar gotas de sangre, ¿no? Hasta el punto de sudar gotas de sangre, como dice Hebreos capítulo 5, 7 y Lucas 22, 44. Sin embargo, había también un punto interesantísimo, un punto muy importante en cuanto a la característica humana de Jesús y fue la dependencia completa del Padre, ¿no? Jesús dependía completamente de su Padre. Siempre, en todo momento estaba sujeto al Padre. Esto podemos leer en Mateo 26, en Marcos 1, en Lucas 5:16. Jesús experimentó, por lo tanto, la muerte por todos nosotros. Jesús experimentó la muerte por nosotros. Cuando resucitó gloriosamente 3 días más tarde, no lo hizo convertido en un espíritu, sino que lo hizo
en su carne, ¿no? En la carne, porque lo que murió en la cruz fue la humanidad, ¿no? Porque Dios no puede morir nunca. Bien, el otro punto interesante, es la extensión de su identificación con la naturaleza humana. La Biblia revela que Jesús fue el segundo Adán. Vivió en semejanza de carne de pecado. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 3. Y vuelve la palabra, ¿no? Por eso es importante esta palabrita, subrayarla. Semejanza. Vivió en semejanza, no vivió en pecado. Ojo con eso. Que a veces podemos decir, no, pero dice vivió en pecado. No, 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 no. Vivió en semejanza de carne de pecado, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó ¿a quién? Condenó al pecado en la carne. Entonces podemos preguntar, hasta qué punto se identifica, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto se puede identificar con la humanidad caída? ¿Hasta qué punto podemos llevar nosotros esto de se hizo en carne, de semejanza de carne de pecado? Por lo tanto, es crucial que nosotros desarrollemos una visión correcta de esta expresión, la expresión semejanza de carne de pecado, de carne de la cual esta frase describe al ser humano pecador, ¿no? Ciertos puntos de vista inexactos han traído disensión y enemistades a través de la historia de la iglesia cristiana. Hay muchas personas que dicen y aseveran de que Jesús cometió algún pecado, pero eso es una falacia y una aberración total y completa. Y vamos a ver algunos puntos eh, sobre este tema y sobre esta expresión, ¿no? Que nosotros tenemos en este momento, semejanza de carne de pecado. Cristo Jesús adoptó la semejanza de carne de pecado. Y podemos encontrar un gran ejemplo y un lindo ejemplo con la serpiente en el desierto, ¿no? La serpiente que fue levantada allí en el desierto, las serpientes que estaban mordiendo al pueblo, ¿no? Allí se levantó una serpiente de bronce, ¿no? Y esto nos ayuda a nosotros a comprender la naturaleza humana de Cristo, porque así, tal cual como esas serpientes levantadas, serpientes de bronce, hechas a semejanza de las serpientes venenosas, fueron levantadas para salvación del pueblo, de la misma manera, así también, bueno, y todo aquel que veía la serpiente ahí, entonces se curaba. Y así también el Hijo de Dios, así también Cristo Jesús, hecho en semejanza de carne de pecado, habría de convertirse en el Salvador del mundo. Jesús, como lo acabamos de leer hace un momento, tomó la forma de siervo. ¿No? Filipenses 2, 6, 7 dice que Jesús era en forma de Dios, ¿no es cierto? Esto es la naturaleza humana que le pertenecía desde el principio y tomó después también la forma de siervo. Y de esa manera entonces pone a un lado, dice, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, por lo tanto, Jesús deja a un lado, por así decirlo, esas prerrogativas divinas, ¿no es cierto? Porque todavía no había tomado la naturaleza humana y se convirtió así en siervo de su Padre para cumplir su voluntad. Y él mismo lo dijo, cumplir tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Por lo tanto, Jesús, si pudiéramos tomar una conclusión sobre este primer punto acerca de que Jesús adopta esta semejanza de carne de pecado, es que Jesús revistió
Jesús revistió su divinidad porque siempre ha existido con el Padre desde siempre, según lo dice Juan capítulo 1, y en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces siempre ha existido con el Padre en igualdad con Dios, con el Padre, y revistió su divinidad con la humanidad. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, de naturaleza humana pecaminosa o de la naturaleza humana caída. ¿Por qué? Porque nació de una mujer llamada María, ¿no? Muchos han alegado sobre la naturaleza de Jesús, si tomó la naturaleza de Adán antes de la caída o si tomó la naturaleza de Adán después de la caída. Jesús tomó la propia naturaleza y la naturaleza humana, ¿no? Por eso Romanos 8:3 es claro de que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Se hizo a semejanza de carne de pecado. Esto de ninguna manera nos indica a nosotros que Jesús fue pecador o que hubiese participado en actos o pensamientos pecaminosos. Si bien fue hecho en forma o semejanza de carne de pecado, Jesús jamás pecó y su pureza perfecta está más allá de toda duda. Jesús nunca pecó, nunca hubo en su pensamiento un pensamiento pecaminoso. Punto B. Cristo Jesús fue el segundo Adán en cuanto a su misión, la misión que Jesús iba a cumplir. Adán debía obedecer fielmente el requerimiento divino y la acusación de Satanás era que el ser humano no podía obedecer la ley de Dios. Estábamos lejos de obedecer la ley de Dios. Y Jesús vino a cumplir eso, de que el hombre, que se puede obedecer la ley de Dios. Y Jesús vino a hacerlo en nuestro lugar para mostrar, ¿no es cierto?, delante de todos los universos y ante el acusador, Satanás, de que sí es posible obedecer los requerimientos divinos. La palabra del Señor establece un paralelo entre Adán y Cristo, llamándolo a Adán el primer hombre y a Cristo el segundo Adán o el segundo hombre. ¿Dónde dice esto, pastor? Primero los Corintios, capítulo 15, versículo 45 y 47. Ahí en la diapositiva se encuentra el versículo. Primero los Corintios 15, 45 y 47. Dice, así está escrito, el primer Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Sin embargo, podemos notar algo, que Adán tenía ventaja sobre Cristo. Cuando Adán fue creado perfecto. Cuando cayó Adán en el pecado, en la desobediencia, vivía en el paraíso, en perfecta armonía con Dios y era perfecto. No había pecado. Poseía una humanidad perfecta, impecable, y gozaba del completo vigor en su cuerpo y en su mente. No fue este el caso de Jesús, porque Jesús adoptó la naturaleza humana y la raza, cuando Jesús adopta y toma esa naturaleza humana, la raza humana ya estaba deteriorada por más de o a través de 4,000 años de pecado en este planeta. Con el fin de salvar a los que se hallaban en las profundidades de la degradación, Cristo tomó sobre sí una naturaleza humana que, comparada con la naturaleza no caída de Adán, había disminuido dramáticamente, impresionantemente en fortaleza física y mental. Y a pesar
de esto, de que Jesús toma todas estas, toma esta naturaleza humana, ¿no es cierto? A pesar de esto, Cristo lo hizo sin pecar, sin pecar. Cuando Cristo adoptó la naturaleza humana, que evidenciaba las consecuencias del pecado, porque 4000 años de degradación, pasó entonces a estar sujeto a lo que no estaba sujeto a Adán, ¿no? Pasó a estar sujeto a las debilidades que todos nosotros experimentamos. Jesús en su naturaleza humana estuvo rodeado de toda debilidad. Hebreos capítulo 5, versículo 2 y Mateo 8, 17 nos hablan sobre esto, y también el libro de Isaías 53, 4, ¿no? Donde nos habla acerca del Mesías sufriente. Jesús tomó esta naturaleza, ¿no es cierto?, de 4000 años de degradación. Así, entonces, voy a leer literalmente una cita que es bastante interesante, ¿no? Y que debemos estar atentos en este momento a lo que voy a leer. La humanidad de Cristo no fue la de Adán, esto es, la humanidad de Adán antes de su caída. Tampoco la humanidad de Cristo fue la humanidad caída, esto es, la humanidad de Adán después de la caída o de la transgresión, en todos sus aspectos. No era la humanidad de Cristo original de Adán, porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída, porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Y entonces podemos decir lo siguiente y resumir esto en una frase. Jesús fue afectado por el pecado, mas no infectado por el pecado. ¿Estamos claros? La naturaleza que tomó Jesús fue afectado por el pecado, pero no infectado por el pecado. Tomó nuestra naturaleza humana, tomó la naturaleza humana, pero no la pecaminosidad. ¿Estamos claros? Tomó la naturaleza humana, pero no la pecaminosidad. Esto, como les digo, es bastante complejo, ¿no es cierto? Y 1 Timoteo 3:16 nos lo deja claro. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio. Por más que nosotros excavemos, y ¿para qué nosotros tenemos que estar ahí buscando, rebuscando y tratar de darle explicación a cosas que no tienen explicación y que no necesitamos nosotros saber más allá de lo que podemos nosotros saber a través de la palabra? ¿Para qué indagar más allá de lo profundo y escondido y de los misterios? Es claro que Jesús tomó la naturaleza humana, ¿no es cierto? Se hizo en semejanza de carne de pecado para ser nuestro ejemplo, para ser nuestro ayudador, comprende nuestro dolor y de esa manera salvarnos a nosotros de la condena de la desobediencia, que es la muerte eterna. Y último punto, su experiencia con las tentaciones, ¿no es cierto? Su experiencia con las tentaciones, la forma en que Jesús experimentó las tentaciones, prueba que él era verdaderamente hombre, prueba que era verdaderamente humano. Por eso dice, tentado en todo según nuestra semejanza, como dice Hebreos 4:15. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Para Jesús, la tentación y la posibilidad de pecar eran reales, eran tan reales como las son las nuestras. Si no hubiera la posibilidad de pecar, no habría sido humano y tampoco nos habría servido de ejemplo a nosotros. Así que Cristo Jesús tomó la naturaleza humana con todas las desventajas, incluyendo la posibilidad de ceder a la tentación. O si no, ¿para qué fue al desierto
¿no es cierto? Y para que el enemigo, si él no hubiese podido ceder a la tentación, para que el enemigo lo tentó. Entonces, él estaba propenso también a ceder a la tentación y entonces las tentaciones en el desierto nos demuestran esta realidad de que al enemigo, a Satanás, tentarlo, tenía la opción de ceder a la tentación. Sin embargo, era mucho más fuerte la tentación para Jesús que lo que es para nosotros hoy, porque fue tentado para que él ejerciera o, o ejerciera el poder divino para poder eh, hacer lo que Satanás pedía. Por ejemplo, convertir las piedras en pan. Eso para nosotros es absurdo de que el enemigo venga y nos tiente respecto a eso. Por lo tanto, Satanás, muy astuto, como siempre, lo tentó en la debilidad que tenía porque Jesús podía convertir las piedras en pan, ¿no? En su encuentro con la tentación, entonces allí Jesús siempre mantuvo algo claro y fue la obediencia a Dios, siempre con un escrito está. Siempre Jesús respondió con un escrito está. Y la victoria de Cristo sobre la tentación lo capacitó entonces para simpatizar con las debilidades humanas. Nuestra victoria sobre la tentación se logra al mantener siempre nuestra dependencia de Él. Aprendemos de Jesús que así como Él dependía del Padre, así también nosotros podemos obtener victoria sobre la tentación al depender completa y profundamente del Padre. Eso es lo que vino Jesús a mostrar y lo cumplió. Como dice primera a los Corintios 10:13, no, primera a los Corintios 10:13, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Incluso con la tentación dará también la salida. Por lo tanto, debemos reconocer en última instancia el hecho de que Cristo pudiese ser tentado en todas las cosas como lo somos nosotros. Y sin embargo, a pesar de ser tentado, porque Jesús fue tentado, mantenerse sin pecar, sin ceder a la tentación. Esto es un misterio que ha sido dejado sin explicación para nosotros los mortales, pero fue así. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Padeció siendo tentado. ¿Cómo sufrió Cristo bajo la tentación? A pesar de tener la semejanza de carne de pecado, sus facultades espirituales estaban libres de cualquier efecto o consecuencia del pecado. Por lo tanto, su naturaleza santa, porque recordemos, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, esa naturaleza divina, santa, era extremadamente sensible. Cualquier contacto con el mal o con el pecado le causaba un dolor profundo. Así pues, y debido a que el Salvador sufrió en proporción a la perfección de su santidad, las tentaciones le producían a Jesús mayores sufrimientos que a cualquier otro ser humano. ¿Cuánto sufrió Cristo? Su experiencia en el desierto de la tentación, su experiencia en el Getsemaní y su experiencia en el Gólgota revelan que resistió hasta el punto de verter sangre. Jesús soportó la prueba de manera perfecta. Donde el primer Adán fracasó, el segundo Adán venció. Y alabado sea su nombre, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos esa seguridad y la certeza de la victoria, la certeza de victoria. Vamos entonces a avanzar un poquitito, ya se nos ha ido el tiempo, este tema es bastante interesante, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto, las dos naturalezas de Cristo, verdaderamente hombre, ¿no es cierto? La
impecabilidad de Jesús, la santidad de la naturaleza humana de Jesucristo. Era impecable, perfecto. Es evidente que la naturaleza divina de Jesús era santa. Es evidente que la naturaleza divina de Jesús era santa, perfecto. Pero, ¿qué podemos decir de su naturaleza humana? La Biblia describe la humanidad de Jesús llamándola santa. ¿Por qué? Porque fue concebido del Espíritu Santo, Mateo 1:20. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús fue un nacimiento sobrenatural. Ningún ser humano en el planeta Tierra, nadie en el planeta, sino solo Jesús, nació de una manera sobrenatural. Cuando aún, incluso que no había nacido, Jesús no había nacido, fue descrito como el santo ser. Lucas capítulo 1, versículo 35. Mira lo que dice Lucas 1:35 y ya casi vamos a terminar. Lucas 1:35, mira. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús tomó la naturaleza del hombre en su estado caído, porque nació de una mujer de 4,000 años de degradación. Adán era grande, con vigor mental poderosísimo, extremadamente poderoso, el vigor mental de Adán, pero Jesús nació en esa desventaja. Esa es la desventaja que hacemos referencia en este momento, ¿no? El hombre en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Eran bajos, ¿no es cierto? Con una capacidad mental mucho más disminuida que la de Adán. Y es en eso en cuanto a las limitaciones que tuvo Jesús al tomar la naturaleza humana, llevando por ende las consecuencias del pecado, pero no, como lo mencionamos hace un momento, no su pecaminosidad. Jesús tomó la naturaleza humana, pero no tomó su pecaminosidad. Era uno con la raza humana, excepto en una cosa, en el pecado, porque no nació por el fruto de una relación entre un hombre y una mujer. No nació, no fue engendrado, no fue concebido como lo somos nosotros, a través de la unión de dos genes, el óvulo y el espermatozoide. No. Fue esta concepción sobrenatural, que es el misterio, que es el gran misterio de la piedad. Y yo hago una pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y el hecho de que Jesús haya sido concebido por el Espíritu Santo es completamente normal para mí, normal para la soberanía divina, para el poder omnipotente de Dios. Es no completamente normal, porque no hay nada imposible para Dios. Él lo hace todo, todas las cosas, y no hay nada imposible para Él. Jesús, como lo venimos mencionando, fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y Pablo escribió en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, que Cristo no conoció pecado. Pedro testificó que Jesús, en primera de Pedro 2:22, testificó que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el mismo Pedro, en primera de Pedro 1:19, lo comparó con un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan también en primera de Juan 3:5-7 declaró, no hay pecado en él. Quiero leer esta cita, ¿no? Porque me parece que es bastante interesante. Primera de Juan
Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 7. Primera de Juan 3, 5 al 7. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, dijo allí Juan, apóstol Juan, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Cristo es justo. Cristo Jesús se mantuvo libre de la corrupción hereditaria y de la depravación y la práctica del pecado, procurando Jesús siempre cumplir la voluntad de su Padre y no la suya propia. Se mantuvo constantemente dependiendo del Padre. Y es allí donde nosotros debemos tener claro, ¿no? La dependencia completa de Jesús como hombre de su Padre. Mira lo que es, como lo dice así Juan 5:30. De mí mismo nada puedo hacer, dijo Jesús. Como oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús siempre estuvo sujeto al Padre y siempre haciendo la voluntad del Padre, la voluntad del Padre. Así como nosotros también debemos hacer la voluntad del Padre. Y por último, para finalizar, la persona de, la persona de Jesucristo tiene entonces dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es el Dios hombre, pero notemos nosotros que al realizarse la encarnación, fue el eterno Hijo de Dios el que tomó sobre sí la naturaleza humana y no el hombre, o sea, Jesús, que adquirió la naturaleza divina. ¿Estamos claros? Fue Dios que tomó la naturaleza humana, no el hombre el que tomó la naturaleza divina. Por lo tanto, vemos allí que el movimiento es de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Recordemos, Dios siempre ha tomado y toma la iniciativa. Dios siempre es el que toma la iniciativa y en este caso no iba a hacer lo contrario. Jesús también tomó la iniciativa, se despojó a sí mismo, renunció a sí mismo, no aferrándose a su igualdad con Dios y toma la naturaleza humana. En Cristo no se halla presente la pluralidad asociada con el Dios triuno, porque al encarnarse, ¿no es cierto?, se abre, por así decirlo, una brecha entre su eternidad, ¿no es cierto?, y vela su divinidad en la humanidad. Por lo tanto, al volverse temporal, ¿no es cierto?, renuncia a su atemporalidad, renuncia voluntariamente a esa igualdad con Dios, como lo dice el apóstol Pablo. No quiso aferrarse a su igualdad con Dios y entonces decide transformarse, por así decirlo, en un ser temporal, en un hombre que tiene las mismas debilidades que tenemos nosotros, que tiene dolor, angustia, llora, siente sueño, hambre, tristeza. La Biblia describe a Jesús como una persona, no como dos personas. Diversos textos en la Escritura se refieren a la naturaleza divina y a la naturaleza humana. Sin embargo, se refieren a uno solo. En él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Él era completamente Dios y completamente hombre. Pablo describió la persona de Jesucristo como el Hijo de Dios. Mira lo que dice Gálatas 4:4. Ya en otras ocasiones hemos hablado sobre el tema de hijo, ¿no? No podemos concebirlo como hijo en el sentido humano. Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, naturaleza divina, nacido de mujer, nacido bajo la ley, naturaleza humana.
combinación de las dos naturalezas, naturaleza divino y naturaleza humana. De esta forma, de este modo, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, naturaleza divina, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, naturaleza humana. Cuando Cristo entró en el mundo, se le preparó, como dice Hebreos 10:5, un cuerpo. Cuando Cristo Jesús tomó sobre sí la humanidad, su divinidad fue revestida de la humanidad. Esto no se logró cambiando su humanidad en divinidad. Vamos a cambiar su humanidad en divinidad o viceversa, su divinidad en la humanidad. No, no se logró así, cambiando una y la otra. Cristo no se despojó de su naturaleza inherente para tomar otra naturaleza, sino que tomó la naturaleza humana sobre sí mismo. De este modo, así, la divinidad y la humanidad se combinaron. En su encarnación, Cristo no dejó de ser Dios, ni se vio reducida su divinidad al nivel de la humanidad. Cada naturaleza mantuvo su nivel. Pablo declara en Colosenses 2:9 que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sin embargo, en la crucifixión fue su naturaleza humana la que murió y no su divinidad, pues la divinidad, Dios nunca puede morir. Es imposible que esto suceda, que muera la divinidad. Por lo tanto, lo que sucedió en la cruz fue que murió la humanidad y de esa manera viene a ser nuestro sustituto, nuestro garante, porque muere la humanidad, ¿no? Muere la humanidad para que nosotros en él tengamos certeza, seguridad, vida eterna. La necesidad, por lo tanto, de la unión de las dos naturalezas. Primero, era para reconciliar a la humanidad con Dios. Únicamente un Salvador divino humano podía traer salvación. En la encarnación, Cristo Jesús se revistió de humanidad con el fin de impartir su naturaleza divina a los creyentes. Gracias a los méritos de la sangre de Cristo Jesús, del Dios hombre, los creyentes podemos compartir la naturaleza divina. Qué maravilloso, qué grande es esto y es poderoso. El Salvador tomó la naturaleza humana y venció para que nosotros pudiésemos vencer al tomar sobre nosotros su naturaleza. Sus brazos divinos, con un brazo se aferra al trono de Dios, mientras que su humanidad y con otro brazo nos abraza a nosotros conectándonos con Dios, uniendo así la tierra o el cielo con la tierra. La naturaleza divino-humana combinada hace que el sacrificio expiatorio de Cristo sea efectivo. Segundo aspecto de la necesidad de la unión de las dos naturalezas era para velar la divinidad con la humanidad. Cristo veló su divinidad con la ropa de la humanidad, dejando de lado su gloria y majestad celestial, como ya hemos leído, con el fin de que nosotros los pecadores pudiésemos existir en su presencia sin ser destruidos y ante el Padre poder ser bien y perfectamente representados en Cristo Jesús. Si bien aún era Dios, no apareció como Dios, sino en forma humana, en forma de hombre. La necesidad de las dos naturalezas, tercer punto, para vivir victoriosamente. La humanidad de Cristo nunca podría haber resistido por sí sola los poderosos engaños de Satanás. No hubiera podido si no hubiera estado Jesús aferrado al Padre. Por haber confiado Jesús completamente
de su Padre, su poder divino combinado con la humanidad obtuvo una victoria infinita a favor del hombre. La experiencia que Cristo adquirió en cuanto a la vida victoriosa no es privilegio exclusivo de suyo. No ejerció ningún poder que nosotros como humanos no podamos ejercer. Nosotros también, como dice como dice Efesios 3:19, podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias al poder divino de Cristo, podemos tener acceso a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice allí Pedro en 2 de Pedro 1:3. La clave de esta experiencia impresionante es la fe en las promesas preciosas y grandísimas de la palabra de Dios. Por medio de la fe y de las promesas, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, como leemos en segunda de Pedro 1, 3 y 4, segunda de Pedro 1, 3 y 4, ¿no? Podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1, 3 y 4, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina. ¿Podemos llegar a participar de la naturaleza divina? Amén. Sí, lo dice la Escritura, a través o por medio de las maravillosas y grandísimas promesas. Y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Cristo nos hace una consoladora promesa de victoria y es la que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Jesús nos invita a vencer como Él venció y podemos ser victoriosos en Cristo Jesús, confiados en que Él nos dará el poder para vencer. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Está dispuesto a vencer en el nombre de Jesús? Yo te invito para que hoy puedas hacer una decisión y puedas depender de Cristo Jesús, aferrarte a las promesas grandísimas y maravillosas para poder participar también de la divinidad. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos y hermanas, en esta ocasión, en esta hora. Y como bien les dije, no es un tema que vayamos a concluir y decir esto es así, no, porque realmente es un tema bastante profundo. Pero si solamente comprendemos que Cristo Jesús tomó la naturaleza humana para ser nuestro representante, para ser nuestro sustituto, para hacer un sacrificio expiatorio por nosotros y aceptar el sacrificio, entonces hemos comprendido bien la lección. Aunque no comprendamos todos estos detalles, porque no lo comprendemos perfectamente, todos nosotros no comprendemos perfectamente, no importa. Si comprendemos una cosa, que Cristo Jesús es nuestro representante, que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Cristo Jesús es nuestro sacrificio, entonces ya hemos comprendido todo lo que necesitamos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Bueno, les agradecemos, ¿no es cierto? Les agradezco a todos los hermanos y hermanas que se conectaron aquí en Facebook a esta clase bíblica y continuamos en la próxima clase, el próximo domingo, ¿no? El próximo domingo continuamos entonces con los oficios de Jesús, ¿no? Tuvo algunos oficios, ¿no? Como rey, como sacerdote, tuvo los oficios y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, si así Dios lo quiere. Muchas bendiciones. Vamos a terminar con una oración, agradeciéndole a nuestro Dios, a nuestro Padre, por estas lecciones tan maravillosas, por
lo que hemos estudiado en esta ocasión. Así que vamos a orar, cerremos nuestros ojos.